Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy Mar y hoy te traigo la entrevista de Javier Milei en Hamburgo, Alemania, en el cual habla de muchas cuestiones. La primera parte habla de... En esta primera parte habla de las ideas de la libertad, de la macroeconomía, de sus experiencias, de sus maestrías y habla de su adoración por los libros, cómo llegó a ellos y cómo llegó a cada autor. Dar las gracias por este reconocimiento a esta lucha que hemos iniciado hace muchos años y que está dando frutos inesperados. Así que primero deseo dar las gracias por este reconocimiento a esta tarea que estamos llevando a cabo. Por otra parte, me gustaría contarles acerca de mi experiencia, de cómo llegué a las ideas de la libertad, porque no es que fui liberal desde el primer momento. En rigor, igual no me siento mal porque Hayek originalmente era socialista. Y como bien dice... y como bien decía Mises, que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo, y como decía Hayek, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Así es que cuando aprendí economía pasé a ser liberal. Pero más en la previa yo contaba lo complicado que era para las ideas de la libertad en los ámbitos académicos. Seguramente si ustedes le preguntaran o le preguntan a algún economista de alguna universidad pública argentina o también de universidad privada quién es Ludwig von Mises, le va a contestar que cree que es el 9 de la selección de fútbol de Holanda. Y en ese ámbito hostil es en el cual los economistas en Argentina nos formamos. Básicamente, la formación que yo recibí originalmente fue una formación de lo que se denomina la escuela post-keynesianos, keynesianos tardíos, que son una rama de los keynesianos que tienen algunos tintes hasta cuasi marxistas. En ese sentido, fui contaminado por un montón de malas ideas, como que es necesaria la intervención del Estado, es necesaria la regulación, los empresarios son villanos y la inflación es multicausal y es culpa de cualquier cosa menos de la emisión monetaria. Y en ese contexto en el que fui formado, es más, cuando tomé mi primer curso de crecimiento económico, básicamente el profesor poco nos enseñó de crecimiento económico y nos enseñó de muchos autores de desarrollo, que poco tiene que ver con lo que hoy uno entiende como crecimiento económico, pero me quedaron algunas marcas de algunos profesores aislados o de leer libros y estudiar hasta las citas o irme, por ejemplo, a la biblioteca del Banco Central, que en aquel momento era la biblioteca de economía más grande de la Argentina, y me iba y me encerraba solo a leer cosas alternativas a las que me enseñaban en la universidad, y ahí fui conociendo a otros autores. Sin embargo, tuve esa formación y mi primer maestría la hice, en economía keynesiana, y ahí fui conociendo las distintas vertientes del keynesianismo. Entonces ya no solo había estudiado los keynesianos, los post-keynesianos, estos keynesianos con algunos tintes marxistas, sino que ahí también pasé a estudiar lo que se denomina los keynesianos modelo Forte y también a estudiar
ya unos keynesianos un poco mejorados, como son el caso de los keynesianos neoclásicos, que es básicamente el tipo de keynesianismo que uno hoy conoce regularmente. Y con ese herramental salí a trabajar, a buscar trabajo y a tratar de ganarme la vida trabajando como economista. Y la verdad es que era bastante frustrante, era una concatenación de frustraciones permanentes todo lo que me pasaba, porque si bien las cosas que decían no desentonaban con lo que decían el resto de los profesionales en Argentina, yo me daba cuenta que era un errador serial, era un pifiador serial, era una máquina de cometer errores, y que en realidad teníamos toda una serie de artilugios para esconder todos esos errores, y que siempre, digamos, se les cargaba las tintas sobre, por ejemplo, se cargaba mucho las tintas sobre las expectativas, o sea, pero digamos las expectativas no puede ser más que el propio modelo. O sea, hay una reflexión de Hayek sobre eso, casi mofándose de la forma, digamos, en la cual las distintas ramas neoclásicas se van justificando. Al mismo tiempo, empecé a dar clases de microeconomía, y eso la verdad que fue una verdadera bendición, porque ahí me empecé a formar, no tanto en el formato de la macroeconomía convencional, sino empecé a trabajar fuertemente con los microfundamentos. Y cuando ustedes analizan la estructura de un curso de microeconomía, les abre al menos una ventana para que empiecen por lo menos a olfatear las ideas de la libertad. Y como dar clases de microeconomía me divertía muchísimo, además me gustaba mucho dar, aparte yo me ocupaba activamente para que el curso finalizara con equilibrio general, que es el mismo campo de aplicación de la macro, pero con microfundamentos. Estas cosas hoy parecen redundantes, hace 30 años atrás no era así, el debate era distinto. Piensen que recién en la década del 90 se empieza a trabajar de manera como una macro microfundamentada intertemporal de bases sólidas. Entonces, en este contexto, también, digamos, fue de muchísima utilidad el hecho de trabajar con la microeconomía, digamos, y eso abría también otras ventanas. Y ahí, digamos, fui perfeccionando mi pensamiento neoclásico. Además, la matemática me resultaba amigable y por lo tanto, o sea, iba avanzando de manera confortable. Además, la microeconomía me daba muchas herramientas para trabajar. Me permitía hacer que mi trabajo fuera muchísimo más divertido, que lo llenara continuamente de microfundamentos. La segunda parte desarrolla sus comienzos de la política argentina. Habla también de la pandemia, que cree que fue un punto fundamental para la incorporación de las ideas de la libertad. Aclara que el choripán es de todos los argentinos y dice que la gente quería cambios, pero que la pelota no se mueve sola, que alguien tenía que patearla. Habla también de Bullrich y del ajuste fiscal histórico de la Argentina, 15% del PBI. Vamos a verlo. Menciona que por orden espontáneo de las fuerzas del cielo, él llega al país de la inflación, al país de la decadencia. Vamos a verlo. Y bueno, y empecé a dar esas batallas titánicas en la televisión, y eso me permitió ir ganando popularidad. Y en un momento, cuando llegó la pandemia, ahí es como que la sociedad empezó a hacer un clic, porque al estar encerrados se hubo una revalorización de las ideas de la libertad. Mire, les voy a contar una anécdota sobre lo que era ser liberal cuando yo empecé a discutir estas cosas en televisión.
Un día yo estaba dando clases y un alumno viene súper ofuscado porque le había puesto un 0. Pero estaba todo mal lo que había hecho. No podía ni siquiera ponerle un 1, era regalarle nota. Entonces el muchacho, de manera muy violenta, viene a gritarme y su insulto es: usted es liberal. Me insultaba diciendo: usted es liberal. Entonces, frente a esa situación le digo: dale, animate y repetímelo. Usted me dice: liberal. Y yo le dije: gracias, muchas gracias. Pero sin lugar a dudas, con la llegada de la pandemia, el COVID y las cuarentenas cavernícolas que se impulsaban desde la Organización Mundial de la Salud y que Argentina, digamos, adhería fuertemente, hubo toda una reivindicación de las ideas de la libertad. Y pasaron algunas cosas muy interesantes, porque muchos de mis seguidores eran personas jóvenes, es decir, y esto es muy interesante, ¿por qué, digamos, esas personas jóvenes, digamos, tenían tanta afinidad con lo que yo estaba haciendo? Básicamente eso es porque los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, porque los contenidos los suele fijar el Estado. Entonces eso lo que hace es marcar la cancha, y determinada literatura ustedes no puedan acceder porque el Estado trata de bloqueárselos. Es decir, a ningún estatista o a ningún, digamos, político le va a gustar que ustedes lean Rothbard, porque, digamos, imagínense que le están torpedeando la fuente de ingresos. Y en realidad, como ellos tienen el poder, digamos, el monopolio de la violencia, lo ejercen para que justamente no puedan acceder a esas ideas. Entonces, los jóvenes en ese sentido, además, son rebeldes frente al statu quo. El statu quo en Argentina era socialista. Por lo tanto, la rebelión natural de los jóvenes iba a ser hacia el liberalismo. Y por alguna cuestión, digamos, les resultaba agradable lo que yo hacía, y entonces empezaron a seguirnos. Y durante la pandemia, al quedar esos jóvenes encerrados con sus padres y en algunos casos hasta con sus abuelos o con sus abuelos, ellos le empezaron a hablar de Milei y le hablaban de Milei. Miren, ustedes, si un programa de televisión no les gusta, pueden hacer zapping. Ahora, si su hijo le dice: quiero que veas a Milei, quiero que veas a Milei, no pueden hacer zapping. En algún momento lo iban a lograr. Y lo lograron. Y entonces se empezó a extender esa situación, y empezaron a ver videos en los cuales yo hablaba de las ideas de la libertad, o presentábamos libros. Además, los libros nosotros los presentábamos con el formato como si siempre pensábamos en un formato como si fuera a ir a ver un recital de los Rolling Stones, de modo tal que ustedes siempre quisieran volver a verlo, o sea, generar esa situación. Y por eso es que ustedes, digamos, pueden ver alguna presentación de un libro mío sobre Keynes, y por ejemplo la gente gritaba: Keynes, sos ladrón, Keynes, sos ladrón. Y en un momento lo que nosotros veíamos es que si bajábamos la exposición en la televisión, no podíamos vender conferencias afuera, y se nos complicaba el ingreso de dólares para gastar. Entonces, frente a esa situación donde veíamos en riesgo nuestros ingresos, o sea, no es tan romántico el ingreso mío a la política, eso es lo que quiero decir, nos dimos cuenta que la única forma de cambiar las cosas era meterse y disputar desde adentro. Miren, si ustedes van a ver un partido de fútbol de Argentina, en Argentina es muy lindo,
supongamos la selección argentina, y ustedes van a ver las banderas, los cánticos, la forma que la gente se expresa. Ahora, el choripán. Y claro, hay que sacárselo a los peronistas. ¿Quién dijo que es solo de los peronistas el choripán? El choripán es de los argentinos. Y en ese sentido, el desafío es: yo puedo poner el balón en el medio de la cancha, y por más que la gente grite, cante y haga cosas hermosas, la pelota no se mueve. La pelota no se mueve. Tiene que entrar alguien y patear, porque si no, ellos patean y siguen haciendo goles, no les importa que del otro lado no haya nadie. Y es así que nos decidimos meter en política, y una de las cosas que nos pasó es que vino una persona y nos dijo: bueno, decime si tenés algún esqueleto en el placar. Y con mi hermana nos miramos y dijimos: no. Entonces me dice: no me importa lo que me digas, te voy a investigar. Y entonces, después de 2 meses, esa persona vuelve y me dice: te tengo una noticia buena y una mala. Bueno, como soy un perfeccionista, le dije: primero decime la buena, si trabajo sobre la mala. Entonces me dice: la buena es que no te encontramos nada. Dije: ah, pero eso es buenísimo. No, eso también es malo, porque entonces te lo van a inventar. Y como no sabes lo que te van a inventar, es un verdadero problema, porque ni siquiera sabemos, porque si tenés un muerto en el placar, vemos cuándo lo sacamos. O sea, ahora no tenés muerto en el placar, te lo van a inventar, no sabés qué te van a inventar, va a estar complicado. Y vaya que me inventaron un montón de muertos en el placar. Debo tener un cementerio dando vuelta a mi alrededor. Y me acuerdo que cuando empezamos ese proceso, primero nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, y formamos partido. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, que es un mínimo de 2%, y las pasamos. Y nos habían dicho que no podíamos sacar más que el 5% de los votos, que ni de casualidad iba a poder llegar a ser diputado, que íbamos a perder contra el voto en blanco, que íbamos a perder contra la izquierda. Y la verdad es que estaba pasando algo interesante. En ese momento, la doctora Patricia Bullrich, con quien yo después competí en la presidencial, y hoy estoy orgulloso de que sea mi ministra de Seguridad, que está poniendo de rodillas a los malditos delincuentes. Mientras que todos me subestimaban, ella dijo algo muy interesante, y les va a resultar lindo, el comentario, porque dice: miren, habría que prestarle un poco más de atención, porque que alguien se ponga a hablar frente a 20.000 personas de Hayek no es algo normal. No hemos dado la batalla cultural, sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos, y el motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira. Y finalmente, quiero dejar algunas reflexiones. Una es que defiendan las ideas con pasión y crean en las ideas porque funcionan. Llegamos al cierre con una reflexión que hizo Javier Milei en el final de su discurso. Dijo: defiendan sus ideas porque funcionan. Esto fue Al Analista. Yo soy Mar. Te pido que te suscribas, que me dejes tus comentarios, así seguimos dando la batalla cultural. Te mando un beso libertario.